Ya, ahí está grabando. Antes de partir, y a propósito de grabación, les explico, bueno, habitualmente un semestre tenía 43 sesiones, y bueno, la universidad y la facultad han ido, a mi juicio, lamentablemente, copiando modelos extranjeros que son distintos, que son otros tipos culturales de profesores, de estudiantes. En fin, porque las universidades en el mundo tienen mucho menos sesiones semanales que nosotros, claro, porque ahí eh, yo aspiro a que sea así, digamos, pero no se sienta nadie ofendido, pero son estudiantes que están habituados a preparar ellos las clases, entonces tienen una sesión semanal con el profesor y el resto se reúnen con ayudantes y tienen un par de sesiones semanales en grupos más chicos con el profesor, en fin, son sistemas que podemos explorar y todo, pero que em, hay que ir en un tránsito pausado. Bueno, corolario de lo anterior es que hoy día tenemos a lo más 30, 32 sesiones en total en el semestre, y este programa estaba hecho para las 43 sesiones. Por lo tanto, bueno, como ustedes ya saben, vamos a complementar la unidad 6, que más o menos es una síntesis de todo lo que hemos analizado en el semestre. Por lo tanto, no tengo ningún problema en entregar eso al estudio personal de ustedes enteramente con los ayudantes, con la guía, con el acompañamiento de los ayudantes, naturalmente. Eh, y quiero terminar, ojalá hoy día, más tardar el lunes, con la unidad de los conceptos básicos del derecho, y hay cuestiones importantes de esa unidad que van a tener que estudiar ustedes. Y se los voy a indicar ahí, nosotros vamos a llegar hasta el concepto de deber, vamos a hablar de derechos y todo el resto, lo que está allí, la relación jurídica en adelante, le voy a entregar para que lo estudien ustedes personalmente. Y para eso, a propósito de grabación, eh, no sé si se los dije al principio del semestre, pero hay en mi canal de YouTube, porque soy youtuber, da pena mi canal de youtuber, porque tengo como 4 seguidores, pero no importa, porque no me interesa hacerme famoso, me interesa porque ahí está parte importante de esta unidad, de los conceptos básicos del derecho. Están en varias clases, fue hace varios años atrás que grabé esas clases, están subidas en el canal de YouTube, ustedes pueden acceder desde mi página web y bien, Celico Hamed me dice que se va a suscribir, excelente, suscríbanse todos, así hacerme famoso, de una de esas me ofrecen auspicios y me hago millonario. Y entonces ahí están todas las clases, fue hace años atrás, entonces estoy más joven y más delgado, entonces me deprimo mucho verlas yo esas clases, así, pero ustedes no tienen por qué deprimirse. Entonces, ahí pueden ver, porque para ustedes que son nativos digitales, a lo mejor es más cómodo o complementario a la lectura de los materiales, escuchar ahí como, es muy rudimentario, digamos, yo creo que estas grabaciones van a salir mejor que eso, me costaba mucho, además grabarla, estaba horas ahí, entre que grababa la sesión y después subirla a YouTube, etc. Pero bueno, en fin, con mucho cariño las hice en su momento, eh, porque como los estudiantes de Derecho se dedicaban de repente a votar paros y tomas y no querían clases, bueno, entonces un año yo dije, ahí están las clases, no voy a hacer las clases cuando volvamos a clases, ahí están. Sí, me piqué. Pero bueno, el resultado maravilloso para todos es que están esas clases allí. Modestia aparte, está bastante bien explicada esa materia, así es que lo que no alcancemos a ver en profundidad en estas clases está allí y úsenlo, por favor, como eh, material del curso complementario. ¿Ah? Y bien, ¿por qué? ¿Por qué? Porque quiero dedicarme a terminar el curso viendo acuciosamente la unidad referida a la teoría del sistema jurídico y fundamentalmente quiero que se dediquen y desde ya a la lectura directa de Hans Kelsen y de Herbert Hart. O sea, vamos a leer, no toda, pero importantes capítulos de la teoría pura del derecho de Kelsen y del concepto de derecho de Hart. Eso es muy importante porque la comprensión de los temas fundamentales, los cuestionamientos fundamentales de quienes cultivan la teoría del derecho es muy importante allí. Ariadna Chiesa, levanto la mano. Ariadna.
Yo le reinicié el audio, pero usted lo puede reiniciar también. Sí. Dígame. Hola, profesor, buenos días. Buenos días. Que tengo una duda, que se supone que nosotros vamos a ver ahora hasta la competencia, no vamos a avanzar más Claro, sí. ya. Y vamos a seguir en clases, pero con otro capítulo que es Claro, vamos a seguir en clase con la unidad Sistema Jurídico. ya, pero eso no está en la guía, ¿o sí? No, no está en La la guía- guía. No, no está desarrollado en Ya. la guía. Tenía la Claro, duda porque como me guío con la guía, no sabía claro. En la si... guía no está, y por varias razones que no viene al caso explicar. Esa guía está hecha, fue hecha originalmente, bueno, les explico también, pero no quiero dedicar mucho tiempo a esto. Pero bueno, esa guía está hecha originalmente para un curso de verano, de la Escuela de Verano para estudiantes de enseñanza media. Sobre la base de esa guía desarrollé, bueno, y esa guía estaba hecha sobre la base de muchos materiales sueltos que yo tenía o materiales de apoyo a la docencia. Entonces, esa guía está. Y el capítulo Sistema Jurídico está siendo desarrollado para la actualización del libro Teoría del Derecho del profesor Máximo Pacheco, que estoy trabajando yo en una nueva edición. Yo voy a poner mis ideas también allí en ese libro, y estoy trabajando la guía, la parte de sistema jurídico para ese libro. Entonces, no he hecho una edición para estudiantes. Ya, Está un poquito más compleja, entonces si se las paso, no es que los menosprecie, pero ustedes como estudiantes de primer año, de primer semestre, tienen que tener un bagaje conceptual previo para entender ciertos temas con mayor profundidad. Entonces, en fin, si les pasara esa parte del sistema jurídico, no comprenderían mucho. Pero la parte del sistema jurídico también, o sea, lo vamos a ver en profundidad en las clases, y también está, hay dos clases virtuales ahí en YouTube también, en que hablo de la parte introductoria de la teoría del sistema jurídico. ¿Mm? ya, comprendo, profe. No, Muchas no van a gracias. tener problemas, ¿no? Bien. ¿Alguien más me dijo? No, está bien el chat. Bien, entonces vamos a proceder a ver la presentación de hoy para que podamos seguir con la clase. Miren, justamente estábamos hablando de Hart, tenemos el problema de los deberes jurídicos. Vi en el foro una pregunta, no fue en el foro, fue una pregunta que le hacían, que me hacían a mí, me hicieron a mí una pregunta en el correo electrónico, y con copia a Roberto, y Roberto se adelantó a contestarla. Me acordé ahora, porque quería hablar de eso, y está referido a la diferencia, ya me distraje con el chat, Paz Cortés. Sí, ahora que estoy haciendo la presentación pueden apagar sus cámaras, pero me gustaría cuando retomemos diálogo que las enciendan para poder verlos, y seguimos con la regla de cuando me hacen una pregunta y contestamos, yo quiero dialogar viendo a alguien. ¿Ah? Así es que ahí la aprendemos de nuevo. ¿Ya? Bien, Paz. Entonces alguien, ya no me acuerdo quién, preguntó cuál era la diferencia entre el delito civil y el delito penal, y le complicaba esta idea del daño, porque decía tanto en el delito civil como en el delito penal hay daño. Y ahí quiero hacer una precisión y una corrección para todos, porque esto tiene que ver naturalmente con responsabilidad civil y penal, delito civil, delito penal. Entonces, cuando hablamos del acto antijurídico, finalmente recuerden, distinguimos entre delito penal y delito civil, que estamos viendo solo notas introductorias con esto. El delito penal, entonces, será toda acción típica, antijurídica y culpable. Analizamos todos y cada uno de esos elementos en forma muy sucinta. Y delito civil es todo hecho ilícito o acto antijurídico, como quieran, que causa daño en la persona o bienes de otro. El daño, entonces, es el elemento fundamental. Entonces la pregunta era, bueno, pero los delitos penales también causan daño. No todos los delitos penales causan daño. Hay delitos penales que causan daño. Y cuando un delito penal causa daño, decimos, ese delito es delito penal, porque es una acción típica, antijurídica y culpable, y además es un delito civil, porque causa daño a la persona o bienes de otro. Y terminamos esa clase, pero fue, claro, como en los últimos minutos, a lo mejor no hubo mucho tiempo para la reflexión, señalando que había delitos que eran solamente penales, había delitos solo civiles, y había delitos penales y civiles. Encontrar la intersección es lo más fácil. Muchos delitos penales son, además, delitos civiles.
Lo otro es más difícil, encontrar un delito civil que sea solo civil y no penal. Y ahí dieron algunos ejemplos. El incumplimiento doloso de un contrato, por ejemplo, es un delito civil. Eh, eh, el aborto, por ejemplo, es un delito penal, que no es delito civil, porque no afecta ni la persona ni los bienes de otro. ¿Ah? La persona civilmente comienza con la concepción, con el nacimiento. Ya, apurémonos entonces porque también es importante tener una noción general que va a quedar entregada a su estudio personal respecto a los sujetos de derecho, por ejemplo. ¿Ya? Ya, si no hay más dudas, doy inicio a la presentación. Respecto al concepto de deberes jurídicos, lo primero que se van a preguntar ustedes, junto con Hart, cuando lean el concepto de derecho, cuestión que ya hemos conversado en sesiones anteriores a propósito de otras materias del programa, es si el concepto de deber jurídico es una concepción psicológica, una disposición psicológica, o es meramente, o netamente, más que meramente, netamente, autónomamente normativa. Y bueno, como lo hemos ido repitiendo, es el conjunto de autores que se reconoce como teoría analítica del derecho, también llamado positivismo metodológico, que es lo que vamos a estudiar en la próxima unidad, que se dedican al estudio del sistema jurídico como parte de la ciencia jurídica. Kelsen y Hart, los más influyentes, señalan que todo el aparataje conceptual del derecho es normativo, vale decir, es una creación cultural. No hay nada de la naturaleza per se que se recoja en la experiencia jurídica. Ellos, naturalmente, y mire la palabra que uso, naturalmente son contrarios a cualquier naturalización del derecho. El derecho no tiene nada de natural, por lo tanto su posición se aleja radicalmente del justnaturalismo. ¿Sí? Y entonces aquí es, por una parte, alejarse del justnaturalismo, pero también alejarse de concepciones sociológicas del derecho, funcionalistas o realistas. Y por lo tanto no puede ser una disposición psicológica. El deber jurídico está hecho en base a la concepción normativa de estar justificada la exigencia que se le hace a su sujeto en restricción a su libertad. Entonces, ante la distinción de sentirse o estar obligado y ser probable que se aplique la sanción, tiene que haber una regla que permita enjuiciar la conducta como justificada. Entonces, el deber jurídico es la existencia, el deber jurídico existe ante una regla que permita enjuiciar la justificación de la conducta. No es entonces sentirse o estar obligado y no consiste tampoco en ser probable que se aplique una sanción. Ese es el aporte fundamental de Hart. Bueno, volvamos a Kelsen. Así como alguien tiene el micrófono encendido, qué raro esto. ¿Alguien quiere pedir la palabra? ¿No? Bueno, sigo. Así como Kelsen relaciona el concepto de responsabilidad con el concepto de sanción, el concepto de deber está íntimamente relacionado con el de acto antijurídico. Y aquí les pido que recuerden lo que estudiaron a propósito del texto Norma y Acción de Heinrich von Wright, cuando hablábamos de la estructura lógica de las normas jurídicas. Recuerdan que yo dije que Kelsen distinguía entre norma primaria y norma secundaria, siendo la norma primaria la norma de sanción y la norma secundaria la norma de conducta. Esto está íntimamente relacionado con lo que acabamos de señalar ahora. Angeli Baeza me dice, ¿los dos primeros puntos no son parte de los deberes del derecho? No, ni la disposición psicológica ni la probabilidad de la aplicación de sanción, según Hart, podemos encontrarlos como formando parte del deber jurídico. Y esa es la crítica que hace Hart a las teorías imperativas del derecho, de Bentham y Austin. Porque Bentham y Austin, recuerden, desde el utilitarismo, señalan lisa y llanamente que la norma jurídica es un mandato del soberano sumada a la amenaza de un mal en caso de contravención. Por lo tanto, hay un problema. El problema grave es que no tenemos cómo distinguir, si el derecho es solo eso, no tenemos cómo distinguir la acción del delincuente que apunta a una persona con un arma y le dice, entrégueme el dinero. Entonces tendríamos que señalar que hay una obligación jurídica de entregar el dinero. ¿Qué es lo que distingue la acción del delincuente
con la acción del Estado que lo obliga a usted a pagar impuestos, lo que distingue la acción del Estado de la del delincuente es que hay una norma jurídica que justifica ese requerimiento o esa atribución del Estado. ¿Ah? Y esa atribución del Estado existe porque existe un deber jurídico planteado en una norma. ¿Ya? Ahora, ¿dónde está el deber jurídico? El deber jurídico está en la disposición normativa como conducta opuesta al acto antijurídico. No sé si se entiende, ¿no? El deber jurídico es la conducta opuesta al acto antijurídico. Si el acto antijurídico dice el que mate a otro será castigado con presidio mayor en su grado medio a máximo, estoy inventando la pena aquí porque no me acuerdo bien cuál es, entonces, repito, si el acto antijurídico dice el que mate a otro será castigado con presidio mayor en su grado medio a máximo, el deber jurídico ¿cuál es? Díganmelo por el chat si quieren, a coro. ¿Cuál es la conducta opuesta a el que mate a otro será castigado con, vamos a ver, chat, no matar, no matar, no matar, no matar? Bien, bien, Montserrat, Daniela Besna, Tomás Gómez, Lucas Muñoz, Sofía Croquepil, Camila Álvarez. Bien, no matar. ¿Se entiende? Entonces, está íntimamente relacionado porque en esta relación de Kelsen, norma primaria, o sea, norma de sanción explícita, colijo la norma secundaria, que es la implícita, la norma de conducta, y esa norma de conducta es el deber jurídico. La norma entonces se estructura en base a sanción, acto antijurídico, ergo yo obtengo cuál es el deber jurídico. Kelsen lamentablemente, y es una cuestión de su época, no le da mucha importancia a algo que es de la máxima importancia, que es el concepto de derecho subjetivo. Kelsen dice que no es prácticamente un concepto jurídico básico, el concepto de derecho, porque derecho es solo un haz de obligaciones, o sea, lo importante es el deber, y establecido que sea el deber, como correlativo, yo tengo un derecho. Si yo tengo el deber de entregar la cosa, alguien tiene derecho a exigir la entrega de la cosa. Es por la época, porque sí, de hecho Kelsen arregla un poquitito esto, eh, no en la teoría pura del derecho, algo agrega en la segunda edición, que es de los años 60, en que el libro ya se torna en una obra digna de respeto. La primera edición de la teoría pura es interesante, es rupturista, es revolucionaria, pero es un libro que escribe una persona de 30 años. Yo estaba revisando hace unos días un artículo que escribí cuando yo tenía 30 años y me dio vergüenza. En fin, uno es muy arrogante a esa edad. Cuando Kelsen escribe en los años 60 su segunda edición de la teoría pura del derecho, que es un libro macizo, ya esta noción de derechos está un poquito más desarrollada y mucho mejor desarrollada en su teoría general del derecho y el Estado, que es su obra magna, en que se nota ya que hay una reflexión jurídica que se hace cargo de las discusiones de la época, manteniendo en general todos los aspectos fundamentales de lo que ha planteado. Dudas, preguntas. Ahí les pongo como fotografía para que nos quede claro el Servicio de Impuestos Internos, esta institución terrible que nos persigue en el mes de abril. Aquí yo tenía un papelito, les iba a comentar, pero entre tanta cosa se me perdió el papelito. Preguntas, por favor, porque quiero que esto quede con una claridad meridiana. ¿Todo claro? Como decía mi profesor del doctorado, don Eduardo Barbaroch, ¿está claro? ¿Seguro? Y nos preguntaba seguro, y ahí preguntábamos, porque nunca está todo claro. ¿Está clarísimo? La relación entre norma primaria, norma secundaria, acto antijurídico, deber jurídico. Un deber jurídico sería pagar impuestos. Christopher Hermosilla, así es, Christopher. Ariadna, siguiendo la regla que yo mismo creé, Tengo la voy duda a poner entre mi norma iniciar primaria y video norma secundaria. de Ariadna. Ponga su video para que cumplamos la norma. Ahí sí, perdón. Ya, dígame. Tengo la duda entre norma primaria y norma secundaria, no lo ¿Ya? compro. Si me lo podría explicar sería mucho mejor.
Ya, cuando hablamos, retrotraigámonos a Henry von Wright. Entonces, Henry von Wright nos dice, la norma puede tener, eh, eh, de acuerdo a los caracteres deónticos, ¿verdad? Cómo juega el carácter deóntico de la norma, carácter, contenido, condición de aplicación. ¿Se acuerdan esas tres cosas, elementos de las prescripciones Más que o son menos. normas jurídicas? Pero bueno, en términos generales, para irnos ubicando temporoespacialmente, contenido de la norma, condición de aplicación, carácter de la norma. Allí entonces Henry von Wright nos dice, las normas pueden establecerse como juicios categóricos o como juicios hipotéticos, ¿sí? En relación con la condición de aplicación. Y yo les comenté en esto, mire, esto no tiene mayor importancia, pero la importancia que tiene es que la estructura lógica de las normas, como juicios categóricos, como juicios hipotéticos, nos proyecta a la teoría normativa que se conecta con los conceptos básicos del derecho en Kelsen. Y Ujú. ahora entonces esto cobra sentido. ¿Por qué? Porque Kelsen señala, mire, primero hay que distinguir entre norma jurídica y regla de derecho. Eso lo va a ver usted en los primeros capítulos de la teoría pura, creo que en el capítulo segundo. Distinción entre norma jurídica y regla de derecho. Y sucintamente, regla de derecho es lo que un jurista puede decir que existe. Yo soy jurista, analizo el ordenamiento jurídico chileno y digo, en el ordenamiento jurídico chileno se prohíbe el homicidio. ¿Por qué? Porque analizo el Código Penal, veo las sentencias, en fin. Acabo de terminar, les cuento, me da vergüenza compartirlo, pero lo comparto con ustedes porque estoy muy contento. Acabo de entregar el último paper de mi doctorado. ¿Soy doctor? No, falta todavía, pero con eso ya tengo derecho a presentar mi proyecto de tesis doctoral, presentarme a la comisión de doctorado y terminar de escribirla. Así que estoy muy contento porque está trancado en eso. Bueno, entonces como ejemplo, yo analizo en ese último paper, digo, mire, concepto de Estado de Derecho en el procedimiento administrativo. ¿Cuáles son los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación al procedimiento administrativo argentino y al procedimiento administrativo chileno? Entonces digo, de acuerdo a las sentencias de la Suprema Corte Federal de la Nación, Argentina, tuve que analizar un montón de sentencias, eh, el concepto de Estado de Derecho o de debido proceso en el procedimiento administrativo argentino es meramente formal, formalista. ¿Ah? Y esa es una hipótesis que yo digo. Entonces yo estoy formulando una regla de derecho ahí. Ya. Ya, la norma jurídica es, no por el contrario, sino que complementándose con esto, el conjunto de deberes que la prescripción efectivamente aplicada implica en un sistema jurídico determinado. ¿Mm? Ya. Ujú. Entonces, analicemos el concepto ahora de norma jurídica. Entonces, el Kelsen, la norma jurídica, tiene dos partes o dos caras, por así decirlo. Imagínense una moneda que tiene la cara y el sello. Entonces, una parte de la moneda es la norma de sanción, que es lo que está explicitado en los textos autoritativos. Si usted abre el Código Penal, no va a decir no matarás. El Código Penal va a decir el que mate a otro será castigado con presidio XXX. Ujú. Ya. Y Es- entonces, de ese enunciado normativo, que es un juicio hipotético, es una hipótesis, porque ¿cómo se lo podemos transformar? Decía, si alguien mata a otro, será castigado con tal o cual pena. Es una hipótesis. Ya, esa Ujú. hipótesis entonces, ¿qué quiere decir? Esa regla primaria quiere decir que yo colijo de eso que la conducta opuesta al que mate a otro, o sea, la conducta opuesta, no matar, es el deber jurídico, o sea, la norma de conducta. Ya. Ya Y esa es la entiendo. norma secundaria. ¿Por qué Secundaria. es secundaria? Porque lo importante en que se recuerde usted es la sanción, es la coactividad. Por eso se llama norma secundaria la norma de conducta. Porque a partir de la coactividad, de la amenaza, del castigo, se colige cuál es el deber jurídico. ¿No? Ya. Comprendo, profesor. Muchas gracias. Qué Me bueno, quedó súper claro. qué bueno. Ya. Entonces, Christopher me decía, un deber jurídico sería pagar impuestos. Por cierto, Christopher, ¿tiene alguna duda con eso? Si quiere la plantea eh, a viva voz. Camila dice, entonces la norma secundaria es la conducta opuesta a la norma primaria. Sí, pero no confunda los dos planos. Un plano es norma primaria, norma secundaria, norma de sanción, norma de conducta, acto antijurídico, deber jurídico.
Está perfectamente bien explicado, Camila. No confundan los planos, ¿ah? Porque ¿para qué? ¿Para qué los vamos a confundir si está todo claro? La respuesta es sí a su pregunta. Camila pregunta, ¿la norma secundaria es la conducta opuesta a la norma primaria? Sí, pero ahí está confundiendo conceptualmente los asuntos. ¿Sí? Porque no es que una norma sea opuesta, sino que el deber jurídico es la conducta opuesta, y eso está contenido en una norma secundaria, que es la norma de conducta, o sea, el deber jurídico. Ahí tenemos lo que recién estábamos conversando. Si decimos, el que mate a otro, acto antijurídico, el que mata a otro será condenado con tal o cual pena, ¿verdad? No matar es el deber jurídico. Entonces, en esta teoría de Kelsen de los conceptos básicos del derecho, podemos afirmar que no hay deber jurídico sin que esté prevista una sanción para la conducta opuesta. Que lo hay, ¿ok? ¿Queda claro? ¿Alguna otra pregunta? La sanción debe estar prevista en una norma válida, muy importante eso. ¿Ah? Y bueno, las críticas a la concepción, que es lo que vamos a hacer cuando veamos fundamentalmente el concepto de derecho. Por ejemplo, en el derecho internacional tenemos ahí un gran problema. La norma secundaria colige a la primaria, o al revés. La norma secundaria se colige de la norma primaria. La norma primaria está expresa en el enunciado normativo. ¿Ah? Dusan. Buenos días, profesor. Dusan Versovich. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Ya, primero que nada, buenos días, profesor. Y lo Muy segundo, buenos días. tengo una duda con respecto a cuando dice que la sanción debe estar prevista en una norma válida. ¿Se refiere a un código penal, a un código escrito o a qué se refiere en ese término? En términos generales, en una norma del ordenamiento jurídico que haya cumplido con los procedimientos establecidos para su validez. ¿Ah? Todo eso lo vamos a ver con mayor profundidad en la próxima unidad del programa. ¿Ah? O sea, tiene que estar validado No por... necesariamente es un código. Un código es una norma válida dentro del ordenamiento jurídico chileno, que tenemos la ley penal codificada, pero también hay legislación penal extravagante y también son válidas esas normas. Ya. Y son válidas en la medida en que se adecuen a los procedimientos establecidos en las normas jerárquicamente superiores a ellas. Vale decir, si una ley se tramitó de acuerdo al procedimiento constitucional, podemos decir que esa norma es válida. Si una sentencia se Ya. apegó a los requisitos que el Código Procesal Penal establece para la dictación de la sentencia, si es penal, o del Código de Procedimiento Civil en materia civil, artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, requisitos de la sentencia, si la sentencia se adecua a esa, decimos que es una sentencia válida. Ya. Muchas gracias, profesor. Muy bien. El chat no me aparece el chat. Susan, qué divertida su foto ahí. Está con el presidente Mao. Mao Zedong. Mao Zedong. ¿Cómo se definía regla jurídica? Magdalena. No, distinguimos entre regla de derecho y norma jurídica. No dijimos regla jurídica. Ahí me está mezclando las cosas. Magdalena le pido que cuando lea y le van a tener que dedicar este fin de semana a esa lectura, la teoría pura del derecho, ahí está la distinción entre norma jurídica y regla de derecho. ¿Ah? Y léalo y lo conversamos en la clase.
Camila no entiende bien la crítica. Mire, para ese tipo de preguntas pidan la palabra y díganlo en público mejor, porque Francisca Zúñiga. Pregunten todo eso mejor. Prefiero que lo pregunten a viva voz y podamos conversar sobre eso. Pero Francisca dice, un ejemplo de responsabilidad objetiva sería conducir a estabilidad. No. Y acuérdense, le dije, Francisca, que se les grabe a fuego. No puede haber responsabilidad objetiva en materia penal. No puede. La responsabilidad penal es siempre objetiva. Entonces, Francisca, pida la palabra y dígame qué no entiende. Porque ese es un error común y tenemos que aclararlo. Ya, Francisca, hable. No sea tímida. Don't be shy. Les permití que pudiesen activar sus micrófonos, así que pueden hablar. Francisca se habrá metido en la cama, se volvió a dormir. No, es que entonces Ya, podría dar un ejemplo ponga la camarita amiga, Francisca. Sí, es que podría dar un ejemplo de responsabilidad objetiva porque como que, no sé, no se me Por ocurre supuesto, nada. sí, es complicado. La responsabilidad objetiva o por riesgo, que decíamos ayer, que está prevista en pocos casos. Recuerdo usted se refería a la primera fotografía que puse, que era la planta nuclear. ¿Por qué? Porque la responsabilidad por riesgo implica que la ley señale que todo daño que produzca una actividad que per se es riesgosa debe ser indemnizado por los dueños de la actividad riesgosa, por quien se hace responsable de la actividad riesgosa. Entonces, eso son una responsabilidad objetiva. ¿Por qué objetiva? Porque prescindimos de las intenciones de un sujeto. ¿Ah? No nos interesa si alguien quiso provocar un daño o si alguien por negligencia provocó un daño. Eso no nos interesa. ¿Ah? Y para efectos prácticos se establece. Hubo un caso bullado hace muchos años atrás en que iba una pareja por una carretera concesionada y le tiraron un piedrazo y la mujer quedó parapléjica. La mujer iba de copiloto, el marido iba manejando y fue un caso dramático. Llegó a determinarse quién era el responsable y sabe quién era el responsable, una señora indigente que no sabía ni cómo se llamaba y que desde un puente había arrojado una piedra. A la vieja la dábamos vuelta así de las patas y le caía medio peso partido por dos, o sea, no tenía nada para indemnizar. Entonces, ¿de qué nos sirve en ese caso la responsabilidad subjetiva? Contésteme, Francisca, ¿de qué nos sirve? De nada. De nada. Nos sirve para tener una sentencia en que la condenemos y usted como abogada la enmarca la sentencia y la tiene ahí, porque para su cliente no va a conseguir ni medio peso partido por dos. Entonces, en esos casos cae de cajón que debiese establecerse sistemas de responsabilidad objetiva. ¿Y a quién entonces responsabilidad? Vamos, a la carretera. Entonces el señor dueño de la concesionaria de carretera le dice, oiga, pero yo no tuve la culpa, yo no quise que pasara esto. Bueno, no me importa si usted no tuvo la culpa, pero usted es dueño de esta carretera, usted se hace responsable de todo lo que pase. Oiga, pero eso es injusto, sí es injusto, pero es seguro, una vez más, seguridad jurídica versus, estoy haciendo la balanza ahí, no, para que salga en la cámara, ahí, seguridad jurídica, certeza jurídica. Sacrificamos la seguridad, sacrificamos la justicia en pos de la seguridad jurídica. Ya, muchas La gracias. planta nuclear, Chernobyl, explota Chernobyl, ¿quién responde? Bueno, ahí no respondió nadie porque estábamos todavía en la dictadura soviética. Y ahora tampoco respondería nadie porque ese país ahora se lo adueñaron los mafiosos ex jerarcas soviéticos, entonces es un drama lo que pasa en Rusia. En fin, nadie responde. Pero ¿quién debiese responder ahí? Bueno, debiese responder los dueños de la planta nuclear, el Estado en ese caso. Qué bueno que le quedó claro, Francisca. Tomás Gómez, pida la palabra y dígalo en público. Tomás, ¿Profe? ¿Me mande, escucha? lo escucho. ¿Dónde está su cámara? Ah, ahí está. Muy bien, don Tomás. Profe, es que tengo una Haga duda. la Por pregunta ejemplo, que hizo por el chat. en los casos de negligencia médica, por ejemplo, si un médico comete un error como en una cirugía o algo así, pero trabaja en una clínica, generalmente lo que hacen las clínicas es que responsabilizan como al médico de la negligencia y dicen y se desligan totalmente
de la indemnización, por así decirlo. Eso tengo entendido. ¿Y qué haría usted si fuera dueño de una clínica? Haría lo mismo, pero la Ah, cosa yo es pensé que iba a que... decir, no, yo soy bueno, así que yo asumiría la responsabilidad. No, usted No, haría lo mismo. Por eso el diseño tiene que establecerse por el derecho. Ahí tenemos otro caso, Tomás, y es verdad. En el caso de la responsabilidad por negligencia médica es una responsabilidad subjetiva. Entonces es dable la crítica nuevamente. ¿Qué sentido tiene establecer sistemas de responsabilidad subjetiva? Lo mejor sería establecer sistemas de responsabilidad objetiva, ¿verdad? Y que sí, ahí la clínica respondiera. La clínica podría responder en la medida en que también pudiésemos responsabilizar subjetivamente a la clínica. ¿Ah? Y ahí hay una discusión en derecho civil que usted la va a ver en derecho de la responsabilidad cuando vea el curso de responsabilidad extracontractual en su curso de derecho civil. Varios años más, la verdad. Se va a discutir si hay cúmulo de responsabilidades, por una parte, pero ese es otro punto, pero se va a discutir si la responsabilidad de la clínica en ese caso sería objetiva o subjetiva. ¿Mm? Me explico. Obviamente la mejor estrategia de un abogado, si usted es el demandante, si usted es el abogado que va a representar al paciente que sufre un daño por una negligencia médica, usted va a demandar al médico y también a la clínica. Va a demandar al médico por responsabilidad subjetiva y va a demandar a la clínica por responsabilidad objetiva. Se va a agarrar de la norma del Código Civil que dice que el dueño responde, el dueño del establecimiento responde por el hecho del dependiente. ¿Mm? ¿Me va siguiendo? sí, sí, sí Ya. entiendo. Y ahí se le van a tirar como piraña a la carne con sangre los abogados de la clínica y le van a decir, no, este caso no es de responsabilidad objetiva, sino que es también responsabilidad subjetiva. Entonces usted va a tener que probar que la clínica actuó negligentemente. Y usted tendría que probar que la clínica nunca capacitó al médico, que no había protocolos. Se va a enredar el juicio allí. Sí. Pero, en ese caso, entonces, existe, según algunos, según parte de la doctrina, interpretando el Código Civil, el Código Civil fue escrito antes que esta discusión existiera, entonces es el problema cuando tenemos que interpretar. Entonces, algunos dicen que podría construirse un caso de responsabilidad objetiva de la clínica en ese caso, el caso de la negligencia médica, y otros señalan que es un caso especial de responsabilidad subjetiva, que no sería objetiva. ¿Cuál es la ventaja de la responsabilidad objetiva? Que en la responsabilidad objetiva usted no tiene que probar la intención, el dolo y la culpa. ¿Mm? ¿Me explico? Entonces es mucho Sí. más fácil en un juicio, es mucho más difícil un juicio en que usted tiene que acreditar. En el caso de la negligencia médica, tiene que acreditar que el médico se salió de la lex artis, o sea, que no cumplió todos los protocolos que la salud señala para tal cosa, no sé. No sé cuáles son, pero me imagino que en una cirugía lo primero es lavarse las manos, usar guantes, el bisturí tiene que estar afilado, en fin. Y salirse de todas esas cosas. Entonces usted va a tener que probar. Y imagínese lo difícil que es probarlo. Usted le va a tener que pedir a la propia clínica los antecedentes. ¿Qué testigos el otro médico que está en la operación, la enfermera, la arsenalera, van a atestiguar a favor suyo? Generalmente van a atestiguar a favor de la clínica. ¿Se da cuenta? Es una cuestión práctica, no es una cuestión per se. Por eso tenemos que ser prácticos. Y yo soy partidario, muy partidario, de los casos de responsabilidad objetiva en estas situaciones. ¿Ah? Y bueno, y hoy en día lo que hacen las grandes compañías, póngase en el otro caso, póngase que don Tomás Gómez va a ser un exitoso abogado asesor de empresas clínicas. ¿Ah? Los más malos de los malos, pero bueno, uno es abogado, no tiene nada que ver que eso no es malo. Entonces, ¿usted qué va a recomendarle? Les va a recomendar que contraten seguros. Y como usted es abogado malo, malvado, va a decir, y haga que sus pacientes contraten los seguros y que los paguen. Ni siquiera usted va a tener que pagarlo. ¿Ah? Ese también es otro modo de transformar la responsabilidad subjetiva en responsabilidad objetiva, a través del contrato de seguro. Contrato que usted va a estudiar en su curso de Derecho Comercial. Pero para efecto del ejemplo, ilustra, creo yo. ¿Me quedó más claro? Sí, gracias, Ya. profe. Pero la respuesta a su pregunta, la responsabilidad del médico en negligencia médica es subjetiva. Ya. Ya. Gracias, profe. Lo que es muy malo, por todo lo que ya le he dicho. De nada. Vesna dice, ese ejemplo también incluye responsabilidad indirecta. Bueno, es que recuerde Vesna que responsabilidad subjetiva y objetiva es un criterio de clasificación y responsabilidad directa e indirecta es otro criterio de clasificación.
distinto. Entonces estamos hablando de cosas diferentes. Entonces, si quiere, pregúnteme, porque me dice usted en el chat, ese ejemplo también incluye responsabilidad indirecta y ya no me acuerdo qué ejemplo. Ah, el de la carretera. Responsabilidad indirecta. Claro, sería un caso de responsabilidad indirecta. Efectivamente. Dusan quiere hacer uso de la palabra. Brkovic. Sí, profesores, tengo una duda. Por ejemplo, volviendo al caso de la planta nuclear, que como usted había explicado que en el caso de lo que pasó, por ejemplo, en Chernobyl, que no pasó, no hubo un responsable jurídicamente, pues, pero poniéndonos en el caso de que es una concesión, por ejemplo, el Estado tiene presencia, pero en el plano hay un privado también, y sucede un desastre por la planta nuclear. ¿A quién habría que juzgar en ese caso? ¿A ambos o al que tiene mayor presencia jurídica? Como abogado, usted seguramente, como estrategia procesal, tiene que demandarlos a todos. Ujú. Ahora el problema es que aplicando nuestro ordenamiento jurídico, usted tendría que demandar por responsabilidad subjetiva, incluso al Estado, en ese caso. Estamos en un caso hipotético, porque no hay, afortunadamente, plantas de generación nuclear en Chile. Y hubo un lobby hace 10 años atrás, un lobby espantoso de capitales franceses y capitales rusos por establecer la energía nuclear en Chile. Y afortunadamente, bueno, lamentable y afortunadamente, justo en la época se produjo el terremoto en Japón y la planta nuclear de Fukushima, producto del terremoto, tuvo una falla tremenda y ahí todo el mundo entró en razón y dijo, bueno, Chile es un país sísmico igual que Japón y lo que no dijeron es lo que en realidad pasa. Y, y no quiero ofender a nadie, pero no somos japoneses. En Chile somos chilenos. Los japoneses es gente disciplinada que llega a la hora. Aquí no. Entonces, imagínense lo que pasaría en una planta nuclear. Sí, el año pasado, acuérdese que se produjo una contaminación de aguas enorme en Osorno porque un imbécil no fue capaz de prever que las piscinas de decantación quedaran abajo de las aguas turbias. En vez de diseñarla el ingeniero chileno y poner la piscina de decantación arriba, la puso abajo. Bueno, cuando se rebalsó el agua por la lluvia, el agua cayó en la piscina de decantación y se contaminó todo el agua de Osorno. Estuvieron 2 semanas sin bañarse los pobres osorninos. ¿Se acuerda? Ya. Eso por la inteligencia chilena. ¿Ah? ¿Y usted nos va a poner una planta nuclear aquí, más encima? No, claro, en este caso, hipotético, que afortunadamente no existe, Dusan, no le hizo mucha gracia a mis comentarios, pero bueno, en fin. En ese caso, entonces usted tendría que ocupar las normas chilenas y la normativa chilena sobre el particular para la responsabilidad del Estado también requiere responsabilidad subjetiva. O sea, usted tiene que acreditar que el funcionario tuvo la culpa o el dolo para cometer tal o cual acto y ahí se genera la responsabilidad del Estado. Ya, pero y en el de, Muy inconveniente, porque ya, tiene que probarla, en fin, en fin, en fin. pero bueno, el caso que había puesto de que fuera como concesión, ¿el privado se deja de lado y no es juzgado o también habría No, que... no, pues usted va contra todos. Pues. Ah, ya, Un buen abogado tiene que, como se dice vulgarmente, tirar toda la carne a la parrilla. ya, muchas gracias. Camila dice, no entiendo bien la crítica. La crítica implica, Camila, en que el ingeniero chileno, según yo, hay un reactor nuclear pequeño en la red. No, 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 no es un reactor. Si fuera un reactor nuclear estaríamos fritos. Amanda, por Dios. No, no, no. Hay una... La Comisión Chilena de Energía Nuclear tiene una serie de elementos para regular, porque se usa la energía nuclear. Vamos los países que tienen energía nuclear y que ya están abandonando, la Francia y Alemania fundamentalmente, bueno, y Corea del Norte y todas esas cosas, generalmente la usan para efectos pacíficos, ¿cuál es la generación eléctrica? Y los reactores nucleares tienen la ventaja de que son energía limpia, no hay emisiones. Ahora, cuando usted tiene ya el uranio enriquecido y usado, tiene que desechar el uranio y ese es el problema, porque lo tiene que enterrar, en fin.
Y muchos países los mandan a países africanos que no custodian los residuos con medidas de seguridad y la gente se anda enfermando después. En fin, ya, cosas espantosas. Entonces lo que hay en La Reina no es un reactor nuclear. La Comisión Chilena de Energía Nuclear fiscaliza todos los aparatos nucleares. ¿Dónde se usan los aparatos nucleares en Chile? Fundamentalmente en la construcción. Y ha habido ya un par de accidentes con esos instrumentos para la construcción. Son medidores de alta precisión, de superficie, topográficos, etc. Y claro, está reservada solo la investigación, pero no es un reactor. El reactor nuclear implica acelerador de partículas, reactores de fisión, en fin, la fisión del núcleo del átomo para producir, porque libera eso una cantidad de energía inenarrable. Todo eso gracias a Albert Einstein. Muy bien. Bien. Sigamos entonces. La capacidad jurídica, como otro concepto básico del derecho, vamos a distinguirlo entonces, capacidad jurídica, competencia. ¿Por qué? Porque parte importante de cómo las personas pueden actuar y desenvolverse en el mundo del derecho es que tienen que tener capacidad para hacerlo. Como la personalidad es una construcción jurídica también arbitraria, la personalidad no se basa en el aspecto natural, persona, porque ya ven ustedes que hay personas que no son seres humanos. Por ejemplo, la Universidad de Chile es una persona y no es un ser humano. El Estado es una persona, el fisco es una persona, la Cencosud, que es un gran holding, es una sociedad anónima integrada por otras empresas, una gran empresa integrada por otras empresas, y un Leviatán, Cencosud, es una persona. Entonces, persona y ser humano no son la misma cosa. Entonces, todas estas personas, para poder actuar en el mundo del derecho, tienen que reconocérseles por la ley su capacidad. Y todos, en general, tienen capacidad de goce, que es un atributo de la personalidad, que también se llama capacidad de derecho. ¿Y en qué consiste? En la aptitud de todo sujeto de derecho para adquirir derechos y contraer obligaciones jurídicas. Eso es. La capacidad de ejercicio, que complementa la capacidad de goce, que no la tienen todas las personas, también llamada capacidad de hecho, es la aptitud de un sujeto para ejercer esos derechos y poder contraer esas obligaciones por sí mismo, sin el ministerio o autorización de otra persona. ¿Ok? ¿Alguien quiere hablar? Francisca. Francisca, diga. Hola, profe. Hoy, perdón. Buenos días. Es que tengo una duda en torno a la capacidad de goce, porque ¿Ya? en el texto de Nino como que hablaba de que explicaba como una incapacidad absoluta. Y mi pregunta es que si existe, o sea, en el mundo real, esta idea de incapacidad absoluta. O sea, Claro, porque hay explicaba como, absolutamente incapaces. La ley o sea, distingue en relación con la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Es muy fácil esta distinción porque la contracara es la incapacidad absoluta. Estamos hablando de la capacidad de ejercicio. ¿Ah? Toda persona tiene capacidad de goce por el hecho de ser persona. ¿Mm? ya, es que esa era mi pregunta, Ah, como, ya. Perfecto, porque más fácil. entendía lo de la capacidad de ejercicio, pero podía haber una persona jurídica que no tuviera capacidad de goce como total. Esa era mi pregunta, como, no sé, Esa es alguien una que, discusión interesante en derecho civil porque en algunos manuales señalan que las personas, las personas jurídicas en realidad no tienen capacidad de goce. ¿Ah? Porque el goce estaría reservado solo, hablan de los derechos morales, los derechos humanos, el derecho a la vida, en fin. Ya, pero esa es una distinción que me parece artificiosa. ¿Ah? Toda persona, si capacidad de goce es eh, ser titular, es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones, entonces toda persona lo tiene, independientemente que sea natural o jurídica. pero por ejemplo, en un caso, no sé, de alguien que tenga un, un no sé cómo llamarlo, porque como un problema mental como severo,
y esté restringida su capacidad de goce, ¿puede haber una restricción absoluta de esa capacidad de No, la goce? capacidad de goce no va a estar nunca No, restringida. ya, Lo que va a esa estar es mi restringido es la pregunta. capacidad de ejercicio. Ya, El demente, loco demente, así lo llama la ley. Hoy día los psiquiatras se enojan mucho, porque dicen no hay locos ni dementes, hay psicóticos, bla, bla, bla. Bueno, tienen tantas clasificaciones. Para la ley, loco o demente, o sea, la persona privada de razón. Esa persona privada de razón no puede ejercer sus derechos personalmente, que es una medida de protección, el derecho protege a esta persona, por eso lo declara incapaz, y le entrega a otro la administración de sus bienes. Entonces, él puede gozar de sus derechos y adquirir obligaciones, pero a través de otra persona que asume esa capacidad de ejercicio que la ley lo priva. ¿Mm? Los ya, menores de edad también son relativamente incapaces, ¿ah? Porque carecen de capacidad de ejercicio, hasta en tanto cumplen la mayoría de edad, en Chile a los 18 años. Y aún así existe el llamado menor adulto, ¿ah? Que puede ejercer por sí mismo ciertos derechos autorizados por su representante legal. Eso lo van a ver con detalle en su curso de Derecho Civil 1 el próximo semestre. ¿Ah? ya, muchas gracias. Que tenía esa Pero sí duda. estas cosas les tienen que quedar claro, porque lo primero que va a preguntarle a su profesor de Derechos Civiles, ya, ¿qué es la capacidad de goce de ejercicio? Usted va a decir, no, sabe que no lo vimos, y ahí le va a preguntar, ¿y quién era el profesor de Introducción al Derecho? Y ahí me va a empezar a apelar, no me va a decir a mí, va a empezar a decir, Fuente Alba no pasa la materia. Entonces, estúdienlo. Ya, Pía Valeria dice, una capacidad de goce sería la que adquirimos al nacer y una capacidad de ejercicio sería cuando cumplimos 18. Más que eso es, la capacidad de goce se adquiere al momento del nacimiento, va con la personalidad, ¿ah? Porque la persona comienza al nacer, esto es al separarse completamente de su madre. Y se discute qué es separarse completamente de su madre, porque aquí en derecho discutimos todo. Entonces algunos dicen que es cortar el cordón umbilical, otros dicen que es salir del claustro materno, en fin. ¿Ya? Y a los 18 años, cuando usted es mayor de edad, tiene capacidad de ejercicio. O sea, puede contratar y celebrar actos jurídicos libremente, por sí mismo, por sí misma, sin el ministerio o autorización de otra persona. ¿Qué significa sin el ministerio? Significa que el representante legal ejecuta el acto a nombre suyo. ¿Qué significa autorizado? Que el representante legal la autoriza a ejecutar el acto jurídico. ¿Mm? Josefa Mira dice, creo que es que ella dice que la capacidad de goce parte antes del nacimiento y pone como ejemplo el delito del aborto. No, 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 no. Tendría que decirme, Josefa, a ver por qué no lo dice aquí delante de todos, para que me explique en qué parte sale eso. A lo mejor es un error, a lo mejor es un error mío. Hola, profesor. Buenos No sé en días. qué parte lo ¿Dónde, dice, dónde pero está usted? No la veo. es que no tengo cámara, pero lo Ah, leí, no sé en qué parte lo dice, pero lo pone como un ejemplo que al final no solo, no sé en ya, qué pero parte, búsquelo. Búsquelo porque es importante que no, salgamos de esa lo duda. Yo pone te como diría ejemplo que que al no es final así. también, lo pone como ejemplo que cuando en Chile se penaliza el aborto y que los Sí. recién nacidos, que los que antes de nacer, perdón, también tienen derecho y como protecciones. Ah, ya entendí. Si usted ya, es un error, pero que puede cometer usted, no hay problema. Lo que se está refiriendo al profesor es que ella es los derechos eventuales del que está por nacer. ¿Y eso en qué Claro que categoría sería entra? una excepción, podría interpretarse eso como una excepción a que la capacidad de goce parte con el nacimiento y diríamos, bueno, puede partir antes del nacimiento. No, no es que la capacidad de goce parta antes del nacimiento, porque la ley civil señala, el código específicamente, que se protegen los derechos eventuales. Y en el caso que peligren, se pueden disponer medidas de protección. Es bastante invasivo. Si usted lo ve desde la perspectiva de una concepción feminista del derecho, eso es bastante terrible, es invasivo. Porque ¿saben qué significa, Josefa? Significa ¿Qué? que alguien puede decir, mire, Josefa está embarazada y sabe que está haciendo atletismo igual, y el niño que está esperando puede que lo provoque un aborto, porque Josefa salta con garrocha y todas esas cosas. Entonces yo voy a donde un juez civil y el juez dice, ya, entonces vamos a encerrarla en su casa como medida de protección de los derechos eventuales del que está por nacer. ¿Qué le parece a usted eso, José?
Sí, obvio que es invasivo, pero entonces no entra la Es súper capacidad. invasivo, pues, es terrible. Claro, profesor, es que ya voy a revisarlo, ¿ah? Porque aquí tengo el libro de Introducción al Derecho, lo voy a revisar, a ver cómo lo dice, pero no es que la capacidad de goce exista antes del nacimiento, sino que hay medidas que puede tomar un juez antes de que nazca, y por lo tanto antes que haya una persona, para proteger sus derechos eventuales. ¿Ah? Ya, perfecto. Gracias. De nada. Christopher Hermosilla me pregunta, ¿la capacidad de goce se podría asemejar a los derechos naturales? Bueno, para los naturalistas la capacidad de goce, claro, es un derecho natural. Pero yo le digo, es una invención de la ley, porque sin la ley, sin el Código Civil, ¿dónde podríamos decir capacidad de goce? Invocando a la naturaleza. En fin, no, ya se nota que le tengo mal a los naturalistas. ¿No? Se me salió esto, es que vamos a tener que censurar estos videos antes de publicarlos. Ya, muy bien. Muy atingentes sus preguntas y sus intervenciones. ¿Se entiende entonces la distinción? Capacidad de goce. Ahora hablemos de los incapaces. Capacidad de goce, capacidad de ejercicio. O sea, capacidad de goce. Yo tengo derechos y puedo contraer obligaciones. Capacidad de ejercicio, puedo ejercerlos por mí mismo, sin pedirle permiso a nadie, ¿ah? o sin tener un representante que lo haga a mi nombre. Y eso pueden hacerlo ustedes a sus 18 años. ¿Todos son mayores de edad, todos aquí? ¿Hay algún menor de edad? Porque a veces hay gente, yo tenía un compañero que tenía 16 años cuando entramos a la facultad. Y ahora todos lo envidiamos porque es mucho más joven que nosotros y se ve más joven. Martín, usted 17 años, ya. Bien, bien. Paula Castillo también, tengo 17. Pero ¿por qué se pone a llorar? Cuando después va a llorar, cuando esté más viejo, añora la juventud. Lo que es muy malo, porque yo no volvería ni un año atrás, jamás. Siempre yo me he sentido satisfecho por cómo estoy. Claro, cuando no pueda caminar ya ahí va a ser distinta la cosa. Ya. Esto, niñes, alumnos, estudiantes, es muy fácil y apréndanselo desde ya y civil va a ser una cosa facilita en el primer semestre civil si usted se aprende esto. ¿Ah? Cuando se comete un acto, se ejecuta un acto jurídico, estamos hablando, no cometer un delito. Cuando se ejecuta un acto jurídico por una absolutamente incapaz, la consecuencia es la nulidad absoluta. Muy fácil. Y adivinen ahora la respuesta. Cuando un acto se ejecuta por un relativamente incapaz, ¿cuál es la consecuencia? A ver si me lo dicen por el chat. Es muy fácil, fácil. La consecuencia de un acto jurídico celebrado por un absolutamente incapaz es la nulidad absoluta. Ya, Christopher, bien, pero le falta el apellido. ¿Y qué nulidad relativamente absoluta? No, Paz, no. La nulidad relativa. Si el acto lo comete un absolutamente incapaz, es nulidad absoluta. Si lo comete un relativamente incapaz, es nulidad relativa. Y van a ver en su segundo curso de Derecho Civil, en Derecho Civil 2, van a ver teoría de los actos jurídicos y ahí les van a pasar toda la teoría de la nulidad y van a ver la distinción entre nulidad absoluta y nulidad relativa. ¿Qué tienen de distinto la nulidad absoluta y relativa? Las causales, si se puede sanear o no. Los efectos son los mismos. ¿Cuáles son los efectos de la nulidad de los actos jurídicos? El efecto es retrotraer las cosas al momento inmediatamente anterior a la celebración del acto contrato. Se retrotrae, volvemos al pasado, así como volver al futuro, volvemos al pasado, volvemos al momento inmediatamente anterior, las cosas tienen que quedar igual como estaban antes. Entonces ahí hay que distinguir si el acto se ejecutó o no se ejecutó, y si se ejecutó, entonces tenemos que hacer que todo vuelva al estado anterior. Surgirá la acción reivindicatoria, puras complicaciones, imagínense la pila de juicio. Bueno, ustedes como abogados eso les va a hacer muy bien porque van a tener plata, pero al cliente no hay que recomendarle si usted tiene un buen cliente. Y el cliente dice, mire, quiero contratar con este niño de 14 años que me va a vender un fondo, usted lo primero que le tiene que decir es, no lo haga, porque va a ser nulo el acto. Pero ¿qué importa? Va a decir el cliente, no, sí importa, y usted le tiene que asesorar. Ya. Entonces, incapacidad absoluta, nulidad absoluta. O simplemente nulidad.
Incapacidad relativa o rescisión. La rescisión y nulidad relativa son sinónimos. Nulidad absoluta o nulidad son sinónimos. O sea, cuando el código dice nulidad sin apellido, está refiriéndose a la nulidad absoluta. Cuando dice nulidad relativa o rescisión, se refiere a aquello, a la nulidad relativa. ¿Quiénes son los absolutamente incapaces en materia civil? El infante o niño, el impúber, el demente o sordomudo que no puede darse a entender claramente. Bien. Y los relativamente incapaces, el menor adulto, el dilapidador o disipador interdicto. ¿Alguien tiene dudas de esto? Bueno, lo pueden investigar. El menor adulto, el infante menor de 7 años, el impúber, hombre menor de 14 años, mujer menor de 12. Son unas distinciones raras que tiene el Código Civil. Entre los 14 y los 18, entre los 12 y los 18, respectivamente, tratándose de un hombre o una mujer, usted es menor adulto. Y el menor adulto, o sea, mujer mayor de 12 años y menor de 18, hombre mayor de 14 años y menor de 18, pueden celebrar actos y contratos personalmente en la medida que estén autorizados por sus representantes legales. Bien. Ahora, si un menor adulto celebra un acto o contrato sin esa autorización, el acto adolece de nulidad relativa. ¿Quién es el dilapidador? El disipador interdicto, también llamado el pródigo. ¿Se acuerda la parábola del hijo pródigo? El pródigo es un dilapidador. O sea, usted recibe su sueldo, aquí me están preguntando justamente, ¿qué es un disipador interdicto y qué es un dilapidador? Primero veamos qué es el disipador o dilapidador, que son sinónimos. Disipador o dilapidador es aquella persona, por ejemplo, estoy dando ejemplos, que, a ver, antes del ejemplo, el concepto. Un amigo mío, el profesor Claudio Troncoso, que es director del Departamento de Derecho Público, siempre dice a sus alumnos, no me dé el ejemplo, deme el concepto primero. Entonces el concepto sería un dilapidador o un disipador, aquel que administra en forma totalmente negligente su patrimonio. Yo recibo mi sueldo, me voy al casino, a Viña, a San Francisco de Mostazal, a los Andes, y me juego todo el sueldo del mes en la ruleta y lo pierdo naturalmente, y vuelvo a la casa sin ni uno, no pago las cuentas, la familia se chorea y entonces me declara interdicto. ¿Qué es la interdicción? La interdicción es un procedimiento judicial a través del cual a esta persona que tiene la capacidad de ejercicio se le priva de su capacidad de ejercicio y se le nombra un curador para que administre sus bienes. ¿Qué tal? Ya, esto se aplica al 5% de la población con suerte. Nadie está haciendo estas cosas generalmente. Los dilapidadores siguen dilapidando para siempre. Tomás Gómez, un drogadicto. Depende, porque hay drogadictos. Hay muchas clases de drogadictos. Yo soy drogadicto porque yo tomo té. Y el té es una droga, la teína es una droga. Yo tomo café también, soy drogadicto. Me gusta mucho el vino, soy drogadicto y no soy un dilapidador. Depende. Está hablando del junkie, ese que lo mismo, recibe el sueldo y se lo gasta en heroína, en cocaína, entero el sueldo. ¿Ah? Y se jala toda la cocaína. En fin, ese sí, pues un dilapidador. Pero hay drogadictos sanos, como cualquier otro que no dilapida, que compran de a poquitito. ¿Ah? Por lo que me han contado, naturalmente. De hecho, ya, no voy a contar nada. Bien. La capacidad jurídica en materia penal se llama imputabilidad. Voy a ver el chat enseguida que me distrae. Entonces, para terminar con esta idea, la imputabilidad. Entonces, en materia penal hay que ver, para entender esto, quiénes son inimputables. Entonces, los que son penalmente incapaces de cometer delito. El loco demente puede matar a 10 personas y es inimputable. O sea, y ya lo vimos, que parte del delito se excluye, la culpabilidad. No es culpable el loco demente. El loco demente comete una acción típica antijurídica, pero no culpable. El menor de 14 años. El menor de 14 años es inimputable. Ahora, el mayor de 14 años y menor de 18 tiene un sistema de juzgamiento criminal especial.
que se llama la justicia penal adolescente, que era la gran promesa de salvación de los menores y ha sido un gran fracaso. Pero bueno, hay un proyecto de ley que se está tramitando para arreglar esto. Ya, eso. ¿Preguntas hasta aquí? Nos quedan unos minutillos nomás. ¿A qué se refiere a mí de convalidación del acto cuando el incapaz se ha hecho más rico? Krishna. Krishna, está muy interesante su pregunta. No es por sacarme el cuerpo a la jeringa, pero eso lo va a ver con detalle en Derecho Civil 1, o sea, el próximo semestre. Si es que pasa esta materia, porque si reprueba Introducción al Derecho 1 no va a poder tomar Derecho Civil. Pero nos vamos a poner optimistas, usted aprueba con honores, ¿ah? Introducción al Derecho 1 y llega a su curso de Derecho Civil 1 y en Derecho Civil 1 le van a decir eso. Entonces, hay una excepción a la nulidad relativa cuando el acto jurídico lo comete un incapaz, porque tienen que entender ustedes que la nulidad es una protección justamente a los incapaces, es para que no se aprovechen de los incapaces. ¿Ah? Imagínense, voy a contratar con un esquizofrénico y digo, si véndame todos sus bienes, le pago 100 pesos, ya, listo, y firmamos el contrato y yo me quedo con todos los bienes. No, para proteger eso, para precaver eso, la ley los protege. Entonces estamos protegiendo al menor adulto, ¿verdad? ¿Ah? Y entonces, como protección, vamos a anular el acto jurídico. Pero póngase usted que el menor adulto celebra un contrato sin la autorización de su representante legal, porque por eso es nulo o porta el vicio de nulidad, y resulta que es un excelente negocio, y el menor, en vez de que alguien lo estafe, se hace multimillonario. ¿Para qué vamos a anular el acto en ese caso? ¿No? Ya, Montserrat, que es muy estricta, dice, estamos en la hora. Ya, pero Krishna, ¿entendió? Dígame sí o no. Active el micrófono y diga, entiendo. Ya, qué bueno. Fantástico. Ya, pucha, no terminamos la competencia hoy día como yo quería. Vamos a terminarla el lunes y ese día lunes. Ahora sí prendan las cámaras, por favor. Ese día lunes para despedirnos, por último. Eso. Sí, porque es como esquizofrénico para uno ver puras pantallas en negro. Estoy emocionado, aunque usted no lo crea. Mire, Daniela Torres, ella es usted, no la conocía. Sergio Gamboa, Paula Castillo, Martina Liste. Las clases con los ayudantes parten la próxima semana. Sí, así es, dice Arancha. Sofía Croqueville. Hay dos Croqueville. ¿Dónde está la hermana? ¿Dónde? No la veo. ¿O se turnan? ¿No? Allá. Y aquí, ¿quién está aquí? Maximiliano Arias. Frank Croqueville, ahí está. ¿Y están en piezas distintas o no? Eso Sí, es pura copucha nomás. Qué bueno, qué bueno. no, Pablo pero- Santander, bien. Lucas Muñoz. Paula Castillo. Krishna, ahí está Krishna. Sáquese la mano Krishna porque no la conozco. Ahí está Krishna. Bien. Siempre participa en el chat Krishna, pero no la veo. La señorita Estuardo. Ya, chiquilles. Josefina Tal. Bien, ahí está. Arancha, Ursúa. Bien, Arancha. Henry Patas, Agur, Arancha. ¿Te habla euskera o no? No creo. Es muy difícil. Ya. Nos vemos entonces. Cualquier duda sigan planteándomela por correo electrónico. Nos vemos el lunes y empiecen a leer. Está publicada en un curso. Los primeros 3 capitulitos, 3, casi nada, de la teoría pura del derecho, de Hans Kelsen. ¿Ah? Muy bien. Nos vemos. Cuídense, sigan cuidándose. Y se me olvidó decirles, ya si quieren la copucha, me preguntan, porque me mandó un informe de impuestos internos de cuánto pagué de impuestos y en qué gastaron mis impuestos. Mire que están bonitos ellos. Así que les voy a contar la copucha la próxima clase, si es que alguien se interesa. Ya, nos vemos. Que les vaya bien.